Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al curso del CFDI de nóminas versión 4.0. En esta ocasión, mi compañero Ricardo. Buenas tardes, Miguel. Bienvenidos. Gracias. Él es Ricardo Díaz. Va a estar con nosotros durante esta transmisión para efectos de apoyarnos con la parte de práctica. Y su servidor, Miguel Ángel Enríquez, vamos a estar con todo lo que es el marco teórico. Son pocas láminas, es una presentación sencilla. El curso es ante la necesidad de informarles y de decirles todo lo que deben de considerar para el timbrado de la nómina versión 4.0. Cabe señalar de que pues no es algo nuevo, simple y sencillamente pues se acaba la opción para los que venían timbrando con la versión 3.3, pero tanto el sistema de software fácil pues ya venía preparado, Ricardo, ya desde meses atrás. No tengo presente cuándo fue el mes en que se empezó ya a hacer el timbrado, pero sí tenemos ahí el tema del complemento, ahorita lo comentamos. Y a lo que nos referimos, vaya, es de que pues ya a estas alturas, como ya lo veníamos comentando desde hace tiempo, es de que pues ya estuviéramos listos para timbrar con la versión 4.0. Quizá algunas personas todavía hasta el día de mañana van a decir la última versión 3.3 y ya empezamos la siguiente quincena. No pasa nada, si también lo están haciendo de esa manera, está bien. Simple y sencillamente que cuando vayan a timbrar su primera nómina en la versión 4.0, pues que ya tengan todos los datos de los trabajadores. Cabe señalar que la presentación ya la tienen ustedes ahí en el aplicativo. Hay una opción de documentos para que lo descarguen, es un PDF, como siempre, que preparamos para ustedes y que puedan tenerlo como material de consulta, y si nos quieren ir siguiendo con él también está bien. El video, pues, lo editan y posteriormente se los hacen llegar o lo suben a la página de las redes sociales, también lo encontrarán. Y pues, vamos a inhabilitar la sesión de preguntas y respuestas, todo con la intención de que primero, como ya ha sido costumbre, veamos todos y cada uno de los puntos principales e importantes, y a lo mejor la duda que tú tenías queda resuelta con los comentarios que hagamos durante el transcurso de la presentación. En el momento que creamos oportuno, abriremos la sesión de preguntas y respuestas, y primero empezaremos con una parte teórica, interrumpiremos para que Ricardo nos muestre algunas funcionalidades del sistema, entre ellas, pues, el timbrado de la nómina a la versión 4.0, y finalmente terminaremos con otra parte teórica y con algunas recomendaciones que ahí me va a tocar a mí, pues, platicarles de todas las, pues, de todas las vivencias, todas las experiencias que hemos tenido en las empresas con el tema del timbrado de la nómina. La verdad es que ha sido un tema que ya traemos desde cuándo, ¿no? Desde el 2014, por allá, con el timbrado de la nómina, y poco a poco se fue nutriendo esto de requisitos y de que cambio de versiones y cosas por el estilo. Y pues al día de hoy, todavía en muchas empresas, yo me sigo encontrando que hay diferencias entre el visor de nóminas que nos muestra el SAT, que no es creado por el SAT, vaya, sino que simple y sencillamente nos están mostrando lo que nosotros timbramos, y la contabilización de parte del contribuyente, o los reportes, o el entero de las retenciones. Todos estos detalles se los voy a platicar al final, y que es parte, les digo, de las empresas donde damos asesoría. Hay empresas que nos han contratado única y exclusivamente para eso, ¿no? Oye, quiero que me revises mi nómina, quiero que me revises lo de comprobantes. Ya el tema, traemos ahí una discrepancia con los contadores de que nos dicen de que, oye, pues es que yo timbro, está todo correcto y el visor me muestra otra cosa. Déjenme decirles que más o menos tengo como 2 años, sí, ya fácil 2 años, donde no hay diferencia en el visor de nómina y lo que tú timbraste. En otras palabras, el SAT nos está mostrando lo que timbramos nosotros. Y me he encontrado casos que de repente me ponían a dudar y que yo digo, ay, jole, el primer caso que me encuentro ya después de mucho tiempo, porque sí hubo errores, que hay error. Y luego empiezo a analizar y a ver más cosas, ya los platicaré, y digo, ahí está el problema. No es problema del visor, es problema de cómo lo estamos timbrando nosotros, cómo lo estamos haciendo. Y siempre yo aprovecho el comentario cuando doy este tipo de cursos, donde les digo, oigan, hay que analizar, hay que verificar. Hay gente que me dice, es que el sistema lo hizo así. No, es que usted le indicó en el concepto que era un concepto exento, pero le pusiste una clave de un concepto grabable. Hay un catálogo, y entonces, pues, se va a timbrar de una manera, pero la interpretación de los números, de los resultados, podrá ser otra, ¿no? Entonces, el mensaje siempre va en el sentido de que hay que saber qué es lo que estamos haciendo, hay que comprender procesos, y en esa medida, pues, vamos a poder analizar que lo que está haciendo el sistema es correcto. Simple y sencillamente yo le tengo que dar la orden o la instrucción correcta para que me haga lo que yo realmente quiero, ¿no? También otro de los puntos que siempre comentamos nosotros con
el personal de software fácil y demás, es de que, pues, este tipo de cursos ayuda para el tema del soporte, ¿no? Hay muchas dudas al respecto. Hubo gente que por X, Y o Z están dejando este momento de migrar a la versión 4.0 ya hasta el límite, pues que ya estamos, ya nomás nos queda hoy y mañana, vaya. Y finalmente, pues es normal, es natural que existan dudas. Y es por eso que con unas pocas láminas, son veintitantas, no recuerdo exactamente cuántas, pues vamos a platicar al respecto, ¿no? Y bueno, pues sin mayor preámbulo, déjenme aquí nada más acomodar, darle un clic, Ricardo, sobre la presentación. Listo. Bien, miren, vamos a ver esos puntos. Está bien sencillo. Vamos a hablar de la fecha de entrada en vigor. Si yo les hiciera una pregunta a ustedes en este momento y les digo, ¿cuándo entra en vigor la versión 4.0, hablando específicamente del CFDI de nómina? Y si me responden que es a partir de julio de este año, pues ya desde ahí estamos mal en cuanto a esa respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque el complemento ya entró en vigor desde el año pasado. Que ya no tendremos la opción de timbrar la versión 3.3, eso es otra cosa, y ahorita lo comentamos. Les voy a hablar de los datos del emisor. Recuerden ustedes que emitimos CFDI en la versión 4.0 y hay 5 tipos de CFDI más el CFDI de las constancias de retenciones. Pero tenemos el de ingreso, egresos, traslado, nómina y pago, ¿no? El que nos ocupa el día de hoy es el de nómina. Pero entonces tenemos que ver que en los datos del emisor son datos del patrón o del retenedor, ¿no? En datos del receptor, del trabajador o del asimilado, no hay más. Y ahí mismo les voy a mostrar otros elementos del CFDI de nóminas. Todavía muchas empresas, muchos contadores, cuando hay dudas al respecto, de repente me mandan el PDF, ¿no? Y me dicen, oye, es que mire, en el PDF yo ya lo vi, está bien. Y yo les digo, espérame, es que hay que ver el XML, porque el XML es el documento válido y es el que va a la base de datos del SAT y es el que nos va a dar la pauta si están las cosas bien o no están bien. Vamos a ver las alternativas que tenemos para obtener los datos de los trabajadores. Hay empresas que dicen, Miguel, si yo no he migrado a la versión 4.0, no porque el sistema de software fácil no lo tenga, sino porque me hacen falta datos de algunos trabajadores. Pues sí, pero ya tuvimos X tiempo, no importa, estamos como quien dice en el último estirón, vaya, a lo mejor te faltan por ahí un par de trabajadores, ahí te platico las alternativas que tienes para que se obtenga esos datos de la constancia y que tú ya en la siguiente semana, que es tu primer timbrado o la siguiente quincena, como sea, pues ya tengas la información. Después haremos la pausa ahí, Ricardo, contigo para el timbrado ya en la versión 4.0. Por ahí me mostrabas hace rato unas opciones del sistema que va a ser bueno explicárselas y sobre todo aclararles el alcance, ¿no? Porque de repente se puede malinterpretar y que el usuario del sistema diga, es que ya el sistema hace todo esto. No, espérame, te ayuda para que cumplas determinado proceso. Ejemplo, ¿no? El tema de la inscripción de los trabajadores, que tú como patrón puedes hacer. El sistema te ayuda, pero no vas a hacer la inscripción desde ahí. La inscripción es en la página del SAT y ahí sigues un proceso, ¿no? Que ya lo platicaremos. Y al final, pues terminamos con el visor de nóminas para el patrón, los cruces de información que a mí me gusta hacer y que nos han servido mucho para que mi nómina esté perfecta y además, cuando llegamos a la declaración anual, no andar con diferencias, ¿no? A veces llego en enero, febrero a ciertas empresas tratando de presentar declaración anual, que para eso nos contrataron, y les digo, es que no nos jala la información de la nómina. ¿Por qué? Porque no has enterado las retenciones correctamente. O simple y sencillamente, porque en el visor de nóminas tenemos X datos y en la balanza tenemos otros. Y según tú estás contabilizando todo. Entonces, ahí les voy a platicar algunos puntos, ¿no? Y sobre todo la implicación o las implicaciones de manifestar fecha de pago en el CFDI de nóminas, que es un campo obligatorio, y que se comprende esta parte, ¿no? Hay gente que ahí es donde tiene su diferencia. Es que la gente me dice, no, Miguel, mira, sí timbré, está todo correcto y demás. Y a ver, ¿qué fecha de pago le pusiste? Ah, pues le puse junio. Bueno, junio fue cuando timbraste, pero la fecha de pago fue mayo. Y por eso están tus diferencias. Tú timbraste todo correcto, todo, excepto la fecha de pago. En fecha de pago le pusiste la que a lo mejor el sistema te sugiere de que, oye, hoy estamos a día 29 de junio, pero si tú estás timbrando una nómina que pagaste en mayo, no se te olvide poner la fecha de pago mayo. Y entonces el visor de nóminas toma como base la fecha de pago, ¿no? Platicaremos de eso más adelante también. Bien, miren, en cuanto a la entrada en vigor, nos establece ahí en la lámina a través de un artículo transitorio que a partir del 1 de enero de 2022, es decir, tenemos año y medio con el complemento de nómina 1.2 en la versión 4.0. Desde el año pasado teníamos.
Las casas de software obviamente pues trabajaron y se hizo ya lo necesario y atendiendo la necesidad de que había patrones de que no tienen los datos de los trabajadores, pues Software Fácil lo que hizo fue, bueno, te doy chance de que timbres con la versión 3.3 o con la versión 4.0. Son de las funciones o de las facilidades que nos da el propio sistema de decir, te doy chance. ¿Por qué? Porque entiendo que existen ciertas problemáticas que a lo mejor no dependen del patrón hasta cierto punto, ¿no? Entonces, hace rato que yo les decía, ¿cuándo entra en vigor? No, ya entró en vigor. Y entonces, ¿por qué este brete del 30 de junio y demás? Porque justamente el 30 de junio, que es mañana, es el último día para poder timbrar con la versión 3.3. A partir del 1 de julio, que es el sábado, ya no podremos timbrar con la versión 3.3. Y hace rato aquí con Edgar comentaba y dice, ojalá y el SAT de verdad lo quite, lo baje, que no pase como con el CFDI de ingreso, egreso, traslado y pago, que por ahí hubo comprobantes emitidos en abril con la versión 3.3, cuando se supone que fue hasta el 31 de marzo. Sí, la autoridad lo dejó porque pues faltaba el CFDI de nómina, pero no me digan que informáticamente no pueden poner un candado. O sea, los de informática nosotros nos han dicho, se puede hacer todo. Y yo creo que esto era algo sencillo como a lo que ellos nos han explicado, ¿no? Obviamente no conozco el procedimiento ni mucho menos, pero sé que lo pueden hacer y que pudiera ser algo sencillo para ellos. Y aunque no fuera sencillo, ¿no? La misma autoridad, pues, ¿dónde está esa reciprocidad con el contribuyente de hacer lo que le corresponda, ¿no? Pero bueno, entonces, hasta mañana tenemos para timbrar con la versión 3.3 y a partir del 1 de julio, la única versión para timbrar va a ser la 4.0 del CFDI y donde vamos a incorporar el complemento de nómina versión 1.2. Señalando, obviamente, la revisión C del propio complemento, que acuérdense ustedes que la página del SAT se va actualizando y nos van poniendo como ciertos puntos a considerar para efectos de que cuando estemos timbrando, pues que consideremos todo lo necesario, ¿no? En el mismo artículo nos dice que quien realice pagos por sueldos y salarios pueden optar por emitir hasta el 30 de junio en la versión 3.3 el CFDI de nómina, ¿no? Y eso es lo que tenemos. De hecho, todavía aparece, Ricardo, en el sistema que nos estás mostrando, la facilidad de timbrar con la versión 3.3, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que veamos el ejemplo, ahí van, de hecho, ustedes también los que cuenten con el sistema pueden observar esa opción y ustedes pueden seleccionar 3.3 o bien 4.0 para el timbrado. Bien, fíjense, aprovecho aquí para hacer un comentario. Otra fecha importante que es 30 de junio y por ahí se las hicimos saber a través de las notas que publicamos en redes sociales para Software Fácil y demás, donde les dimos aguas con aquellas personas físicas, por ejemplo, Reciclo, que venían haciendo sus facturas o sus nóminas sin la necesidad de contar con un certificado de sello digital o con el certificado de firma. ¿Por qué? Porque hasta el 30 de junio es cuando está esa posibilidad. Había gente que decía, es que yo hago mis facturas en mis cuentas y no me pide ni la firma ni el certificado de sello digital. Perfecto, pero eso se termina el 30 de junio. Si eres Reciclo, debes de tener firma electrónica avanzada. Y con la firma puedes generar sello o timbrar con la propia firma de acuerdo a reglas, ¿no? Pero sí es importante que sepas que si eres persona física del Reciclo, certificado de firma electrónica debes de tener. Porque si no, es una de las causales de abandono del régimen. Es una de las obligaciones que tienes. Y si no cumples con obligaciones, abandonas el régimen y puede llegar a ser muy grave porque no abandonas. Por ejemplo, oye, me quedé sin firma activa a partir de ahorita. No es a partir de ahorita, sino desde el inicio del ejercicio. Entonces, aguas con eso. Y por otro lado, para el resto de los contribuyentes que también utilizaron mis cuentas para emitir sus facturas o para timbrar la nómina, también durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2023, lo pueden hacer sin necesidad de contar con un certificado de firma electrónica avanzada o con un certificado de sello digital. Lo cual significa que a partir del día 1 de julio, pues para poder facturar, hay que tener firma, hay que tener firma o certificado de sello digital. Tenemos muchos casos, ¿no? Por ahí tenemos el caso de una persona fallecida que no se ha hecho el trámite de apertura de sucesión, pero se contaba con la contraseña, se venían emitiendo los recibos y todo lo demás. Y resulta que a partir de julio ya no vamos a poder hacerlo. Mientras no exista un nombramiento del albacea, el albacea acepte el cargo y se haga el trámite de apertura de sucesión ante la autoridad, no se le podrá otorgar firma electrónica avanzada a nombre del difunto, vaya, para que sigan emitiendo los comprobantes y cumpliendo con las obligaciones fiscales. Entonces, poco a poco nos obligan a que tengas como parte de tu expediente, pues, todos estos elementos, ¿verdad?
Hoy en la mañana me hablaba una amiga, oye, Miguel, fíjate que mi papá, que para cierto trámite hubo un siniestro y le están pidiendo su RFC, pero le piden la constancia. Él trabaja en una empresa y le timbran sus recibos de nómina y demás, pero necesitamos la constancia. Ya le dije de las opciones, ahorita también las vemos, pero qué fácil es para alguien que ya tiene firma o que ya tiene contraseña obtener una constancia. Bueno, siempre y cuando funcione la página, ¿no? Pero en el entendido que la página funciona, vaya, pues es más fácil y no andas batallando de que tengo que ir y tengo que pedir permiso y hacer todo lo que conlleva, ¿no? Bien, simplemente eso del 30 de junio del certificado de firma electrónica o del sello digital, pues es un comercial nada más para que lo tengan en cuenta. Vamos a analizar el CFDI de nómina, ciertos puntos o campos en particular. No son todos, obviamente, pues tendremos que hacer un curso completo del puro complemento de nómina, que con gusto lo haríamos, vaya, pero el día de hoy no es el caso, no es el objetivo. Solamente vamos a resaltar los más importantes y les voy a mostrar el extracto del XML donde viene lo que estamos comentando. Por ejemplo, en el nodo comprobante, que es como quien dice el encabezado de su XML, abran un XML de nóminas y lo tienen ustedes ahí a la mano y se van a dar cuenta que hay un nodo que se llama comprobante. La versión, la que van a encontrar es la 4.0. La fecha es la de expedición del comprobante. Tengan mucho cuidado porque mucha gente me confunde esta fecha con la fecha de pago. No, esta es la de expedición del comprobante. Yo hoy día 29 de junio puedo emitir todos los comprobantes de nómina del año, ¿verdad? Y a cada uno le pondré la fecha de pago que le corresponda. Y otras fechas del periodo, ¿verdad? Fecha inicial, fecha final y demás. Pero la fecha de expedición es la de hoy. Forma de pago es un campo que no debe de existir. Ya en el complemento viene cierta información, pero aquí estoy hablando del comprobante. Moneda se debe registrar en MXN, vienen campos ya predefinidos, que inclusive muchas personas ni siquiera ubican estos campos o los tienen latentes porque el sistema no te los pregunta. Lo cual yo digo, está bien, está correcto. ¿Para qué te pide una forma de pago? Y que al rato te diga, perdón, pero es que no me le pongas nada porque no debe de existir. Mejor ni te la pregunto cuando ya vienen campos predefinidos. El método de pago debe ser TUE y el lugar de expedición, el código postal de la matriz o de la sucursal según sea de donde corresponde el comprobante. Yo puedo emitir comprobantes de mis trabajadores de la matriz o de la sucursal y yo pondré el código postal que corresponde. Miren, ese es el extracto del XML. Ahí en la parte superior, pues aparece lugar de expedición. Hay más campos, pero estoy nada más con los que veíamos en la lámina anterior para que ustedes vieran. Ahí está el código postal. Método de pago dice PUE. Tipo de comprobante N, que es de nómina. Moneda, ya dijimos que era un campo predeterminado en MXN. La fecha en que se expidió, ahí está el 15 de junio. La versión del CFDI, la 4.0. Sí vienen otros elementos del subtotal, el descuento, el total y que, bueno, inclusive un folio administrativo y demás, ¿no? Pero estos ya son otros elementos que de momento pues no necesitamos resaltar. Sí se graban, sí tienen un efecto, vaya, pero ahorita los que me interesan de este nodo comprobante, que es en la parte superior, pues es los que estamos comentando. Después del nodo comprobante, vienen datos del emisor, que en este caso estoy hablando del patrón. Y esto está bien sencillo. Te pide el RFC del patrón. ¿Quién es el emisor? Pues puede ser una persona física o puede ser una persona moral. Si es persona física, te va a pedir el RFC a 13 posiciones. Y si es persona moral, te lo va a pedir a 12 posiciones. Sencillo. El nombre del emisor, que es del patrón, debe de corresponder a la clave del RFC registrado en el campo RFC. Regla de validación, ¿verdad? ¿No les ha pasado, verdad? Yo fíjense, hace poquito, oye, no me están facturando los gastos o los transportes que he tomado de Uber. Algo está mal, algo pasó. Nunca me di cuenta. También el aplicativo no me lo... Creo que me tuvo que haber ahí señalado algo al respecto. Pero no se emitían mis facturas y no me di cuenta que en el nombre de la sociedad estaba todavía con el régimen de capital porque se quedó con la versión anterior. Entonces, si yo le pongo el régimen de capital, no me lo reconoce. Acuérdense que el régimen de capital ya no lo estamos plasmando en el XML y por lo tanto, pues no lo debes de poner ahí. Régimen fiscal, hay un catálogo de regímenes fiscales, el cual yo debo de plasmar el que corresponde. Acuérdense que podemos tener más de un régimen fiscal. Yo puedo estar en el régimen de arrendamiento en el capítulo 3 del título 4 de personas físicas
y soy un régimen, no me acuerdo qué clave es, pero soy arrendamiento y tengo trabajadores ahí. Entonces, yo tendré que timbrar la nómina de mis trabajadores indicando que yo estoy en el régimen de arrendamiento. Y a la vez, puedo tener una actividad empresarial, capítulo 2, sección primera, del título 4 también, y yo puedo tener también trabajadores. Entonces, soy el mismo contribuyente, pero con diferente régimen fiscal. Y aquí, como son 3 campos muy sencillos, la verdad es de que puse el extracto del XML aquí mismo. Dice emisor, régimen fiscal 601, que ese es el de personas morales. El nombre tal y cual como aparezca en la constancia. Acuérdense respetar los ampersand, la ñ, los guiones, si es guión medio, guión bajo, como sea, y el RFC del contribuyente. Estos datos yo creo que no debes de tener mayor problema porque si tú eres el emisor del comprobante, tú eres el patrón, pues seguramente tienes ya toda esta información a la mano, ¿verdad? Tienes tú todos los elementos para poderlos manifestar, plasmar. Y hasta ahí yo creo que no tenemos problema porque mucha gente dice, pues sí, hasta ahí no hay problema. El problema ya lo empezamos a tener con los datos del receptor que viene siendo el trabajador o el asimilado. Vamos hablando primero del RFC. El RFC debe ser forzosamente una persona física. No puede ser que yo le pague nómina a una persona moral, ¿verdad? Es una persona física. Y debe ser una de las claves registradas ante el SAT. Hay un apartado para validar claves. Y estas claves, yo ahí les dejo la ruta. Ricardo más adelante nos va a mostrar algo al respecto, ¿no? Así es. Sí, no, Ricardo por ahí nos mostrará algo que tiene el sistema para efectos de poder hacer una validación masiva de lo que viene siendo los RFC de los asalariados o de los asimilados. Después del campo del RFC viene el nombre. ¿Qué vas a poner en el nombre? Pues el que corresponda y que debe de coincidir con el campo RFC que acabamos de poner. Es decir, que si a mí me están timbrando mi recibo de nómina y me ponen mi RFC, pues el nombre tiene que aparecer tal cual. Debe de corresponder al RFC vaya que está en la base de datos del SAT, a mi RFC, y además el nombre tiene que estar tal cual como aparece en la base de datos del SAT o en la constancia. Y este tiene que ser de un trabajador asalariado o de un asimilado, ¿no? De ahí es del que estamos hablando. Y hasta ahí a lo mejor la gente dice, no, pues sí, ya le tenemos timbrando nómina y tenemos el RFC y el nombre y sabemos que ese es el correcto. Bien, código postal. Y aquí es donde ya se desbarató mucho porque muchas personas dicen, es que el trabajador me dice que actualmente vive en la colonia Jardines del Country y el código postal es 44210 y ya lo corroboramos en el, se me fue el nombre de lo de los códigos postales, donde es Pomex, que hacemos validaciones y demás. Y decimos, ¿es el correcto? Sí, pero no se está refiriendo al código postal que el trabajador tiene en ese momento. ¿Dónde vive? No, se está refiriendo al que tiene registrado en la base de datos del SAT. A veces el trabajador dice, es que era un domicilio que yo tenía desde quién sabe hace cuántos años. O era el domicilio del patrón que yo tenía antes. O es más, o el del patrón que yo tengo actualmente. También por ahí veremos el tema de las validaciones y de cómo obtener la información de la constancia, ¿no? Pero ya a estas alturas, como les digo, hubo empresas que se preocuparon, que empezaron a trabajar con esto y ya por ahí hay excepciones, ¿no? Hay empresas de todo tipo. Hay una empresa de la construcción que me dice, no, Miguel, dice yo, si me espero a que me consigan los datos, la obra se me viene, o sea, no la hago. Bueno, pero entonces tú ya sabes que tienes un problema y que vas a asumir un riesgo. ¿Por qué? Porque mientras no estés timbrando, pues tú no puedes hacer deducible. Y luego dices que ya se te va un trabajador y ya no lo vuelves a ver, que porque los de la obra sí es y que es mucha rotación y demás, pues no tienes una deducción. ¿Y qué pasa con la retención? En estricto sentido estás obligado. En otras palabras, si yo soy el trabajador de Ricardo y yo soy de esos trabajadores que no le proporcioné información, Ricardo me pagó un mes, me hizo retenciones. La obligación de Ricardo es enterar las retenciones con independencia de que me haya timbrado el recibo de nómina. O sea, está cumpliendo con la obligación de retener y enterar. Qué bueno. Oye, y el timbrado no pude, porque Miguel nunca le proporcionó la información y tampoco lo va a hacer deducible. ¿Se fijan ahí el efecto? Y hay empresas que me han dicho, Miguel, a mí me queda claro eso, pero yo no quiero andar rato con brocas con el SAT y que diferencias, yo mejor ni lo voy a hacer deducible y ni siquiera voy a hacer el entero de la retención como si no lo hubiera hecho. Bueno, eso tú ya lo estás decidiendo. El deber ser es que yo cumpla con todas mis obligaciones o con la mayoría de obligaciones que se puedan. Por eso les digo, una cosa es timbrar y ser deducible y otra cosa es hacer la retención y enterar. Régimen fiscal.
forzosamente el 605, que es el de sueldos, salarios e ingresos asimilados a salarios. Chequense su recibo de nómina o los que ustedes emiten, vaya, y viene ese ya por default. No importa si eres trabajador o eres asimilado, ¿verdad? El régimen es el mismo. Y por último, el uso del CFDI, CN01, que corresponde a nómina. Entonces, los dos campos de abajo son predefinidos y los otros tres campos, pues, deben de coincidir como están en la base de datos del SAT. Ahí está el extracto en la parte inferior. Viene el campo del receptor o el nodo del receptor, nombre, RFC, el uso, el régimen fiscal y el domicilio fiscal, que es el código postal, vaya, sería el que tendríamos que plasmar. Muchas empresas actualmente te dicen, es que para poderte contratar necesito que, así como me entregas tu número de seguridad social, que me entregues tu constancia. Hay alternativas para obtener la constancia. Entonces, sí podemos hacerlo, sí podemos tenerlo. Yo creo que nada más hay que dedicarle el tiempo necesario y claro que la puedes obtener, ¿no? Me atrevería yo a decirte que la tienes en una semana, ¿no? A menos de que me digas que no estás inscrito, que ahí te doy otra opción más adelante, pero entonces ahí ya pudiera ser un poco diferente, ¿no? Después viene el concepto, que también ahí les dejo un recuadro con todos los elementos y además vienen los datos del extracto, del XML. La clave del producto y servicio ya viene predeterminada. La cantidad debe ser 1. La clave de unidad debe ser A. La descripción debe decir pago de nómina y no importa si eres asalariado o asimilado. El valor unitario va a ser la suma de las percepciones más otros pagos que vienen en el complemento de nómina. El importe va a ser total de percepciones más otros pagos, también del complemento de nómina. El descuento van a venir las deducciones. Y por último, el tema de objeto de impuesto, pues le vamos a poner siempre el 01, que no es objeto de impuesto. Chéquense ahí lo que yo les marqué. Ahí está el descuento, ahí está el objeto de impuesto, el importe, el valor unitario, la descripción, la clave de unidad, cantidad y la clave de producto y servicio. Estos campos tampoco el sistema te los pregunta, porque ya vienen o predeterminados o son la suma de algo. Entonces estaría mal que el mismo sistema me lo preguntara, ¿no? De repente en ciertos aplicativos que son en línea para poder emitir tu recibo de nómina o como el SAT, la verdad es que lo hacen complicado. O sea, ¿para qué me pides información que ya viene predeterminada, no? Te tendrían que ayudar con eso y esa es la parte que a mí no me gusta de determinados sistemas, ¿no? Y ya después, cuando ustedes vean el XML, se van a dar cuenta que unos nodos pertenecen al comprobante y luego viene un apartado que pertenece al complemento. Dentro del complemento es donde viene lo sustancioso del CFDI de nóminas, porque ya en el complemento le vamos a indicar la fecha inicial, la fecha final, la fecha de pago, total de percepciones, deducciones y los conceptos desglosaditos. Yo ahí nomás les puse que la versión del complemento es la 1.2, hay que clasificar la nómina en ordinaria o extraordinaria. La fecha de pago es uno de los principales campos, porque eso es lo que manda para el visor de nóminas. No, en pocas palabras, no me importa cuándo timbraste. Obviamente, para efectos de mi ejemplo, en el entendido de que lo que se va a hacer caso es la fecha de pago. O sea, no estoy diciendo que timbren cuando quieran. Estoy diciendo que el criterio del SAT, para efectos del visor de nóminas, para la precarga de información y demás, lo que va a determinar va a ser la fecha de pago. En las nóminas semanales, ¿cómo tienen este tipo de errores? A ver, Miguel, es que nosotros pagamos cada viernes. Ah, perfecto. Mira, mañana, bueno, de esta semana, mañana es día 30, todavía es de junio, pero por ejemplo, en la última semana de julio, estaríamos hablando de que es el último viernes, es día 28, ese día pagas, y a lo mejor abarca de miércoles a martes de la semana siguiente, y ya abarca unos días de julio y otros días de agosto. No me importa cuántos días sean de julio, cuántos días sean de agosto, lo que me importa es la fecha de pago. En otras palabras, les diría yo, oye, la PTU, que corresponde al año pasado, que apenas la pagaste ahorita por el motivo que tú quieras, tienen una fecha de pago y la fecha de pago es en este mes. Y todos los efectos para hacer cancelación de cuentas en la balanza, para reconocer la retención y demás, es ahorita. Hay empresas que me dicen, Miguel, nosotros la PTU para quitarnos de problemas ya timbramos todas. ¿Timbraron todas? Sí. Pero no dijimos que había ciertos trabajadores que estuvieron el año pasado y que ya no están ahorita. Sí. ¿Y qué vas a hacer con la retención? No, esa todavía no la voy a enterar porque no la he efectuado. Pues ahí estás mal.
Ante el SAT, tú estás diciendo que ya timbraste, que ya pagaste porque hay una fecha de pago, y entonces ya te dice, hay diferencias, entérame la retención. ¿Cuál es tu prisa de timbrar el recibo de nómina? Acuérdense que si el trabajador, lo vimos en el curso de la PTU, ¿te acuerdas, Ricardo? Sí. Si el trabajador no reclama las utilidades en el plazo que establece la ley, pues se suman con las del ejercicio siguiente, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que tendríamos nosotros que tomar en cuenta, ¿no? Dentro del complemento, pues vienen más elementos. Vienen datos del emisor, que uno diría, otra vez, ¿qué no pusimos ya arriba? No, sí, pero el emisor me va a pedir el registro patronal, hablando de que soy un patrón y que tengo asalariados, ¿verdad? Y luego vienen datos del receptor, clave de identidad federativa, el salario diario integrado para efectos de Ley Federal del Trabajo, el salario base de cotización para efectos del IMSS, la cuenta bancaria, el banco, la jornada, si es sindicalizado o no, la antigüedad, que puede estar el periodo en semanas y demás, el tipo de contrato, cuándo inició la relación laboral, el número de seguridad social, la CUR, que ahí pues si estamos hablando que el receptor es una persona física, pues debe de haber CUR. Las percepciones, las deducciones y clasificadas, ¿verdad? Ah, mira, tiene el sueldo, cuánto grabado, cuánto y exento, no tiene exento, pero de todos modos tiene la clasificación. Séptimo día, bono de asistencia, bono de puntualidad, fondo de ahorro, ah, mira, viene como exento. Y todos estos elementos son los que le dan pauta a la autoridad para el prellenado, el precargado de declaración. Hace unos días o semanas, ya no me acuerdo, de una empresa me hablaban y me decían, Miguel, el visor de nómina, ya el tema de los reportes que tú nos dijiste que generáramos o bajáramos y demás ya nos da, pero los exentos no me dan. Y sacamos un reporte, lo verificamos y me doy cuenta que tenían un concepto que se denominaba permiso con goce de sueldo por paternidad. Acuérdense que por Ley Federal del Trabajo, si yo soy padre de familia o por nacimiento de uno de mis hijos, vaya, me dan 5 días, ¿verdad? Laborables. Con goce de sueldo. Lo pusieron exento. Entonces, en el reporte que nosotros sacábamos, aparecía dentro del reporte como exento. ¿Pero qué crees? La clave que me le pusieron fue la clave 001, la cual es la correcta, que pertenece a sueldo. Y la clave 0001, de acuerdo a la matriz, dije 3 ceros, son 2 ceros, 001, de acuerdo a la matriz de la guía de llenado del CFDI de nóminas, nos dice que el sueldo es grabado. O sea, no puedes tener sueldo exento. Y por lo tanto, aunque tú me le pongas el concepto como exento, la autoridad te lo reconocía como grabado. Y por eso no lo restaba de los exentos. Ese fue uno de los que me hicieron dudar de que ya el visor ya trae errores otra vez. Porque hubo un tiempo donde tuvimos errores y luego ya no. Y dije, no, de nosotros, el visor está correcto. Está anteponiendo la clave en el tipo de percepción. Déjenme les señalo aquí a qué me refiero. Fíjense aquí. Tipo de percepción dice 001 y el concepto de sueldo. Séptimo día, aunque yo tengo otro, aquí también dice 001. Puedes cerrar eso. Entonces, estos son de los detalles que hay que tomar en cuenta, que hay que verificar. Bien. Y bueno, fíjense, vienen percepciones, deducciones y vienen otros pagos. Voy a comentar algunas alternativas. Termino yo las alternativas, Ricardo. Vamos con el sistema y terminando el sistema vamos con las preguntas de lo que hemos visto hasta ahorita. Muy bien. Dentro de las alternativas para obtener la información de los trabajadores, que bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Son los datos del receptor, los que decíamos hace rato. ¿Cuáles son los datos que requerimos del receptor? RFC, nombre, el código postal, el régimen fiscal y prácticamente, ¿verdad? Porque, bueno, de hecho, si lo vemos de alguna manera, son los primeros 3 de arriba, ¿no? Porque lo que es el régimen fiscal y el uso del CFDI ya son campos predefinidos. RFC, nombre y código postal, son los que requerimos. Ok, entonces, yo tengo a mis, imaginamos, ¿no? Yo tengo 50 trabajadores, ¿y qué crees? De algunos, de 4 de ellos no tengo esos datos, no tengo el código postal. ¿Cómo le hago para obtener? Primera manera de obtener, que sería muy facilita, pero ahí no depende de nosotros, sino del trabajador, que el trabajador tenga su RFC y su contraseña o la fiel. Ah, sí, es que yo presento la declaración anual cada año, entonces tienes contraseña, búscala, tráemela. Y aquí la generamos y ya tenemos la constancia. Ah, perfecto, entonces ya tengo RFC y contraseña, la puedo imprimir. Esa, pues cualquier contribuyente lo puede hacer, ¿verdad? Esa sería la más sencilla. Otra, nos dice también en el chat que podemos descargar la aplicación de SAT móvil, pero también necesitamos RFC y contraseña. Entonces, en estas dos opciones, forzosamente se requiere la contraseña. No, ¿sabes qué? Pues
Ni tiene fiel ni tiene contraseña. Esas opciones no son para nosotros. ¿Qué otra tenemos? Hay una opción que se llama SAT ID. En esa liga de SAT ID podemos generar la contraseña o la constancia. Conmigo ha venido gente que me han hablado, oye Miguel, fíjate que me estaban pidiendo para X trámite la constancia y cuánto me cobras por hacerme el procedimiento de SAT ID. Le digo, mira, es bien sencillo, pero si quieres venir aquí conmigo, pues adelante, ¿no? Ya pues tenemos ahí la computadora, tiene que ser touch, porque como te van a hacer que firmes, imagínate firmar con el mouse, pues está más difícil, ¿no? Pero ya firmas con el dedo en la pantalla, pues es más sencillo. Y yo cuando vienen a eso, le digo, mira, vamos aprovechando, y tú venías por la constancia, pero vamos también solicitando la contraseña a través del servicio de SAT ID, todo con la intención de que ya tengas las dos de una vez. El día de mañana, mientras no pierdas la contraseña, pues lo que va a suceder es de que quieres otra constancia actualizada, la vuelves a imprimir. Porque para ciertos trámites te la piden actualizada, ¿eh? Oye, es que estoy tramitando, quiero un crédito, y me piden una constancia, pero reciente. No tiene que ser del mes, ¿verdad? O como el SAT que a veces se pasa que te dice, quiero pedir un cumplimiento del día para los trámites de liquidación o cosas por el estilo, ¿no? O los mismos proveedores que te piden. O los proveedores, ¿verdad? Entonces, ya yo creo que con el SAT ID ya aventajamos. Llévate al trabajador y ahí ayúdale y te van a poner una frase bien fumada, ¿no? Que dicen ahí, hay gente que le daba risa y decía, es que no es cierto lo que me está pidiendo. Sí, tienes que decirla. Es una manera de demostrar que el interesado es quien está solicitando su constancia o su contraseña. Entonces, esa es una buena opción también. Otra opción, y esta no nada más para los trabajadores, para todos, cédula de datos fiscales. Hay gente que dice, oye, ¿por qué me pides la cédula? A mí no me interesa que sepas otros elementos míos, ¿verdad? Que mis obligaciones y demás. Está bien, imprímete una cédula de datos fiscales. ¿Qué te va a proporcionar la cédula de datos fiscales? Los datos que vienen aquí a la derecha. Nombre, denominación o razón social, RFC, regímenes fiscales que tengas y el código postal. Ya el uso del CFDI, pues tú se lo darás, vaya. Pero de entrada ya tienes esos datos. Te metes a esa liga, te va a decir que pongas ciertos elementos, entre ellos que selecciones uno de los correos que utilizaste para determinado trámite. Cuando yo me metí a hacer la prueba para la mía, me aparecieron varios correos, porque algunos correos están ligados con la cuenta del despacho, otros conmigo a lo mejor en la contraseña, otro a lo mejor está en la base de datos del SAT, pero te dan una serie de opciones, vaya, para que pongas el correo electrónico y te llega. Y de hecho, ha sido rápido, es muy rápida. Entonces, a lo mejor el trabajador no se acuerda de su código, el que tenga registrado y demás, pero podemos utilizar esta opción y a lo mejor ya tienes la cédula de datos fiscales, que es lo que tú necesitas como patrón para poder timbrar, ¿verdad? Y dentro de las opciones también, pues está que tú como patrón obtengas la información de los trabajadores. Puedes hacerlo por única ocasión, hay una ficha de trámite y nos dan todos los pasos a seguir. Nos piden que generemos un archivo de TXT con los RFCs de los trabajadores, lo mandas y te regresan otro archivo de TXT con la información para tú poder timbrar el RFC, el código postal, el nombre del trabajador. Listo, ahí te lo dejo para que puedas timbrar, pero esto es por única ocasión. Quiere decir que si yo digo, oye, pues ya tengo de todos, nomás me falta de uno y quiero utilizar la opción, adelante, pero de acuerdo a la ficha de trámite y a las reglas y a las facilidades como tal, solamente lo puedes hacer por única ocasión. Y el procedimiento se lo dejo ahí, miren, ingresas a la página del SAT, después RFC y contraseña, inicia sesión, servicios por internet, servicio o solicitud. El trámite se llama solicitud datos de trabajadores y metes el archivo de texto o comprimido en zip, lo envías, esperas a que te den respuesta y después en notas y anexos vas a encontrar para descargar ese archivo de TXT, ¿verdad? Ahí les dejo la regla de miscelánea, donde justamente soporta esto que estamos comentando. Puedes solicitar a la autoridad fiscal la información de la inscripción de tus trabajadores, siempre y cuando durante los últimos 12 meses les hayas efectuado pagos a esos trabajadores. Y esta opción lo puedes utilizar por única ocasión. Ahorita también vemos el tema de la inscripción de trabajadores, Ricardo, que esa es otra opción que trae el sistema, ¿no? Si quieres, vamos haciendo aquí vamos quitando la presentación, vamos al sistema y vamos a mostrar, y Ricardo, pues tú nos muestras lo que es el procedimiento que se puede seguir, las opciones que tiene el sistema. Y terminando esto, vamos con la primera sesión de preguntas y respuestas. Muy bien.
Resumiendo lo que dijo Miguel, aquí en el apartado CFDI hay una opción que se llama parámetros del complemento. Aquí ingresamos, aquí vamos a indicarle lo que son los datos del emisor, que en este caso es la empresa, el código postal, el régimen fiscal, que es lo que comentaba Miguel, y por omisión nos pone lo que es el régimen o la descripción. Aquí yo le doy clic y me enlista los regímenes que hay para seleccionarle el que corresponda. Ya una vez seleccionado, de la misma manera, en datos de los empleados, es la información que nos pide el sistema, como es su CUR, su RFC, y acá en el apartado de domicilio es donde hay que capturar lo que es su código postal. Aquí mismo trae la opción para poder hacer la inscripción al RFC de nuestros trabajadores, en la cual le damos clic, podemos seleccionar si deseamos que nos haga los que son de sueldos o bien a los que corresponden por asimilados. Y ahí, Ricardo, quiero hacer un comentario. Dentro de las alternativas que yo les puse, no puse esta, pero bueno, la estamos comentando aquí para efectos de que ustedes la tengan presente. Acuérdense que una de las obligaciones que yo tengo como patrón es solicitarnos el RFC a mis trabajadores o inscribirlos. Entonces, hay una ficha de trámite que es la 40 diagonal Código Fiscal de la Federación, que ustedes ahí van a encontrar toda la información necesaria y que básicamente es lo que hace el sistema. El sistema te está pidiendo que generes un archivo de texto con cierta información de los trabajadores que tú deseas inscribir. Obviamente te va a pedir la CUR, vaya, y lo vas a enviar y el SAT te va a inscribir a esos trabajadores. Eso es lo que se pretende. Entonces, ¿de qué hay alternativas? Tenemos alternativas para obtener la información, ¿verdad? Es correcto. Aquí, como pueden ver, les pone lo que es el nombre del trabajador, su CUR, su RFC, la fecha de ingreso y qué tipo de ingreso es, si es asimilado o es asalariado. Y también el nivel de ingreso, si son menores o iguales a 400,000 pesos, también ahí se los indica. Una vez que hayamos señalado a los empleados, presionamos el botón de SAT, nos va a generar un archivo en TXT, nos da una ruta de ubicación, la podemos modificar si lo deseamos, caso contrario dejamos la que viene predeterminada, le ponemos grabar y nos va a generar el archivo correspondiente. Ahí, Ricardo, me gustaría que abrieras el archivo, ahí el que ya te abrió, para yo ir a la página del SAT. Si ustedes se van a la pestaña donde dice inscripción o inscribe a tus trabajadores, hay como una guía, y dentro de esa guía te establece que debes de nombrar el archivo con el RFC del patrón y después con el año, día, mes y año, perdón, y el número consecutivo del archivo, porque puede ser que tengas más de un archivo. De hecho, así está en la parte superior de tu archivo, Ricardo. En la parte superior vemos que trae el RFC de la empresa y la fecha de generación del archivo. 29 de junio de 2023. El guión bajo y el 01. Quiere decir que hay un archivo nada más. Te voy diciendo yo los datos y tú los vas mencionando allá. Okay. Después de eso, me dice que debo de tener en la primera columna la CUR a 18 posiciones. Ahí la tengo señalada en color azul. Si en la otra pantalla que Ricardo nos mostraba, si ustedes observaron, venía un campo de RFC que se puede recalcular desde el sistema porque es un algoritmo, pero no significa que ese sea el RFC ya inscrito, vaya, sí tenemos que aclarar esa parte, ¿no? Segunda columna, primer apellido. Aquí está marcado. Y luego tercera columna, el segundo apellido, el cual no es obligatorio porque hay personas que solamente tienen un apellido, ¿no? Okay. Y luego la siguiente columna, nombre o nombres. Ahí está, sí. Y luego fecha de ingreso con el formato día, mes y año, separado por diagonales. Es correcto. Y luego marcar el indicador de los ingresos de acuerdo a los siguientes valores y son los valores del 1 al 6. Y los divide, ¿no? Asalariados con ingresos mayores a 400,000, ese es el 1. Asalariados con ingresos menores iguales a 400,000, es el 2, que creo que es el que tienes ahí. Y luego asimilados, y luego asimilados con ingresos mayores o menores, ahí van el 3 y el 4, y luego por actividad empresarial asimilable es el 5, y luego actividad empresarial asimilable hasta con ingresos menores a 400,000, ahí está. Son los que puedes inscribir. Después, siguiente columna, RFC del patrón a 12 o 13 posiciones. Ahí está el RFC de la persona moral. Que debe coincidir con el nombre del archivo. Es correcto. Correo electrónico de la persona asalariada o del patrón. Ahí está también señalado. Y por último, número telefónico válido a 10 dígitos de la persona asalariada o del patrón. Ahí está. Las columnas no deben tener títulos o estar vacías. Si se fijan, no hay títulos, excepto la tercera columna, solo si tiene dato, que la tercera columna es la del segundo apellido.
que ese no es obligatorio. Muy bien. La información se envía en archivos de texto plano y comprimidos en un archivo .zip. ¿Dónde lo envías? Pues a través de la página del SAT, a través de mi portal. Haces el envío y ya te lo contestan. Entonces aquí le generan el archivo, abren mi portal, cargan el archivo y hacen el envío para la inscripción. Otro dato que trae el sistema también es aquí en el apartado de formatos. Ahorita donde estábamos era en empleados, que es donde trae el apartado para hacer la inscripción. Y ahora me voy a ir al apartado de formatos, que es donde trae la opción para validar lo que es masivamente los RFCs de nuestros empleados. Ahí, como podemos observar, me indica a los empleados. Aquí por omisión yo dejé varios en blanco, que les falta el código postal. Los demás tienes un código postal ahí capturado. Hago el mismo procedimiento, entro a la opción, presiono el botón de SAT, me va a generar un archivo. Aquí también me pone lo que es la ubicación del archivo donde lo voy a grabar. Presiono generar, me manda un mensaje donde indica que ya se generó el archivo. Si yo presiono ahí la liga de ubicación, me abre lo que es el portal del SAT para yo posteriormente ingresar y hacer la validación correspondiente de mis RFCs masivamente. Aquí puedo hacer la validación desde un RFC hasta X número de empleados que yo deseo validar. Ponemos lo que es la contraseña. El captcha, ¿no? Yo como que vi 4. Oh, sí, perdón. Y aquí vamos a marcar la opción de validar RFC, nombre o denominación, razón social y código postal. Bajo así, un poco más abajo, y acá en la parte inferior está el apartado para validar. De manera masiva. Presiono ahí, me va a pedir el archivo. Yo aquí lo busco, que es le pongo abrir. Ya que me lo carga, le pongo validar. Me va a generar una respuesta por parte de la autoridad. Yo abro este archivo. Es inmediato. Y aquí ya me pone primero el nombre de la persona moral, que ahí me pone que no está registrado, ya que es una empresa de pruebas. Pero, por ejemplo, ya el siguiente empleado, sí me pone lo que es RFC válido y susceptible para recibir lo que son. Y ahí viene el nombre del RFC y el código postal, ¿verdad? Es correcto. Aquí está su código postal, su nombre y su RFC. En esos tres, si se fijaron, no tenía el código postal, entonces no está validando y no me lo hace de forma correcta. Si nada más validar el RFC, a lo mejor ahí sí me lo pudiera validar, pero faltaría lo que es el código postal para efectos del timbrado de la versión 4.0. Ahí es importante que sepamos cuál de las opciones estamos utilizando y qué es lo que me va a arrojar. Hay gente que ha utilizado esto y me dice, oye, pero no me dio la información de los demás trabajadores. No, este es validador, nos está diciendo si sí es correcto o no es correcto. ¿Tú quieres obtener la información de tus trabajadores? Utilicemos entonces las otras alternativas. O ya que me digas, es que este trabajador no está inscrito y no hay citas y que está hasta quién sabe cuánto, pues haz la inscripción entonces, haciendo el archivo de TXT y esperar a que nos respondan y demás, ¿no? Quisiéramos que fuera mucho más rápido esto, pero bueno, pues son de las alternativas que tenemos, hay que utilizarlas, ¿no? Para efectos de que nos den la información. Es correcto. Y bueno, ya para finalizar, no sé si el timbrado viene más adelante, ¿verdad? Si gustas, de una vez, Ricardo, porque ya ahorita vamos después de esto con las preguntas y respuestas y yo después todavía tengo que hablarles acerca del emisor de nóminas y de los cruces de información que podemos hacer. Muy bien. Entonces, para el timbrado de la nómina, creamos lo que es nuestro periodo de nómina, que ahí soy del 1 al 15 de junio. Pongo cálculo de la nómina, ahí me va a iniciar lo que son mis trabajadores, con sus percepciones que están obteniendo cada uno, sus deducciones también. Una vez que yo haya revisado que todo está correcto, me voy a este FDI, timbrado de la nómina. Ahí selecciono a los trabajadores que deseo incluir. Puedo seleccionar todos o bien dejar algunos fuera. Voy a dejar fuera, por ejemplo, a esos tres que no traen código postal. Los demás los dejo marcados. Presiono timbrar nómina y aquí es donde Miguel hacía la observación. Trae una fecha y hora de expedición, una fecha de pago de nómina, que es aquí donde Miguel hacía el énfasis. Así es. Por omisión me pone el 29 de junio, que es donde estamos. Supongo que yo la voy a pagar el día 15 o el pago fue el día 15 de junio. Yo ahí se lo modifico y presiono aceptar. Posteriormente, como todavía estamos dentro del periodo de timbrado que convive la versión 3.3 y 4.0,
Ahí yo puedo marcar si lo requiero en la versión 3.3 o bien 4.0. Yo aquí voy a dejar la 4.0 y le voy a dar continuar. Si todo está correcto, pues le voy a timbrar a los empleados. Si en alguno hubiera alguna observación, ahí el sistema me lo va a hacer la observación. Este proceso es de forma rápida. Si todo está correcto de los empleados, hace este procedimiento de timbrado. Me pone lo que es la fecha del recibo, la hora del timbrado, la clave del trabajador, su folio fiscal del SAT, y ya en la parte final me pone lo que es su correo electrónico, el importe y la versión con la cual yo lo timbré. ¿Podemos ver un XML, Ricardo, para ver las partes de las que estábamos platicando hace rato? Si yo aquí ingreso y visualizo lo que es un XML, aquí yo puedo ver lo que comentaba Miguel, trae la versión 4.0, trae la fecha del 29 de junio. 29 de junio, trae lo que es el método de pago, el lugar de expedición, tipo de comprobante, ya vienen datos del emisor, datos del receptor, los conceptos y viene el complemento. Es la información que tenemos que acostumbrarnos a visualizar, a manejar y que no les dé miedo ver en XML. Si se fijan, yo les mostré un extracto, pero es exactamente lo mismo. O sea, los campos, esa es la ventaja o esas son de las bondades del XML, ¿verdad? Que hay un campo para cada cosa. Me acuerdo a inicios que por ahí había personas inclusive que decían, oye, ¿por qué no nos puede leer desde un PDF la información y demás? Finalmente el documento que la autoridad puso como válido y que le ha funcionado muy bien ha sido el XML. Desde ahí, pues tenemos un campo para cada cosa y desde ahí tenemos reportes y desde ahí se precarga información y desde ahí hacemos filtros. Entonces, nada más es identificar que existe el XML que está dividido en nodos sí, en nodos y cada nodo tiene campos o atributos, que existe un complemento y que hay información en específico que vamos a encontrar ahí. Importantísimo que si van a empezar ustedes a timbrar con la versión 4.0, no lo han hecho, háganlo para que se familiaricen, ¿verdad? Y que sepan qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Qué más, Ricardo, del sistema? Pues aquí se da lo que es el timbrado, la validación de los RFCs, así como la descripción. Otro dato que también deben de llenar y que valida lo que es el proveedor de timbrado son los datos del CFDI, que pues como mencionaba Miguel, el tipo de contrato en el cual estamos seleccionando al trabajador, si está sindicalizado, el tipo de la jornada, el tipo de régimen de contratación, si es por sueldos o asimilados. Correcto. El país donde está prestando el servicio y su entidad federativa. Aquí hay que marcar esta información que es importante para hacer el timbrado del CFDI. Fíjense que poco a poco las autoridades, las diversas autoridades, no nomás hablando del SAT, se han estado fijando en la información que timbramos. Una de las empresas aquí en Guadalajara me contactaron porque decían, Miguel, fíjate que traemos una auditoría de parte del IMSS y resulta que ellos dicen que no les cuadran lo que nosotros tenemos timbrado contra lo que realmente pagamos. ¿Cómo es eso? En pocas palabras, me timbraron el fondo de ahorro 2 veces. Cada vez que entregaba un fondo de ahorro en cada semana o quincena, timbraba un fondo de ahorro. Y cuando entregaron el fondo de ahorro, volvieron a timbrar. Hay una pregunta frecuente del SAT que justamente aclara esta situación y dice, como es una percepción del fondo de ahorro, tímbramelo cada quincena o cada periodo que vas pagando la nómina. Y ya cuando hagas la entrega del fondo de ahorro, eso no se timbra. Se timbrarán los intereses y el pagador de los intereses emitirá el comprobante correspondiente, que es una constancia, pero no vuelves a timbrar. Y esto es parte de los cruces de información que nosotros tenemos que realizar. ¿Qué padre era antes? Donde no nos damos cuenta nadie, ¿verdad? Ni el SAT, ni el trabajador, ni el patrón, y pues lo que mandan es la constancia. Si yo te emitiera, Ricardo, una constancia y que nos llegó a pasar aquí, a Edgar y a mí nos tocó hacer muchas declaraciones anuales ahí en el SAT, y llegaban maestros, secretario de Educación Pública, y me decían, oiga, ¿por qué tengo que presentar declaración anual? Porque usted gana más de 400,000 pesos al año. Y luego se quedaban ellos y decían, oye, pues yo ya saqué cuentas y no gano 400. No es flujo, percepciones. No, aún así no gano esa cantidad. Mire, ve mi recibo de nómina y pues a súmele si usted quiere las vacaciones y por ahí el aguinaldo y por ahí otra prestación, pero no llego. Pues aquí su constancia dice que sí.
Y lo que manda es la constancia. La constancia decía 420,000 pesos. Usted está obligado y hasta su declaración salía en ceros. Pero presentaba declaración anual. Y era lo que mandaba. ¿Cómo estuvieron los recibos en el mes? ¿Quién sabe? Y hicieron las retenciones bien, pues bueno, nos hacemos caso a lo que diga la informativa. Hoy en día estamos al revés. Ya no tenemos constancia anualizada. Ya no hay declaración informativa. Mes a mes, la autoridad te está diciendo, hey, hay diferencias. Y como les digo, ya llevo yo 2 años aproximadamente, inclusive un poquito más, yo creo, donde les digo, lo que está en el visor de nóminas es lo que timbramos. Entonces hay que verificar qué fue lo que hicimos mal al momento de registrar, al momento de contabilizar. Y sí, nos damos cuenta de eso. Y luego me dicen, bueno, pero es que las diferencias no es mucho, ¿verdad? Pues no se trata de que sea mucho o poco. Necesitamos que la información sea precisa. Y no es porque seamos contadores cuadrados, sino simple y sencillamente porque si estamos haciendo un trabajo, pues hay que hacerlo bien. Si el empresario a mí me contrata para que yo revise a sus contadores y que le presentemos estados financieros que son para tomar decisiones y demás, pues hay que mostrar la información correcta y completa. ¿Por qué le estoy mostrando que tengo yo en resultados nómina por 2 millones de pesos que llevamos acumulados a mayo y en el timbrado la nómina nada más tengo 1,700,000? ¿Por qué hay 300,000? Ay, es que no nos dimos cuenta que se timbró doble y que se caló en automático o al revés, ¿verdad? ¿Por qué tengo timbrado 2 millones y tengo contabilizado menos o tengo contabilizado más? Nos tiene que dar esa información en empresas que ya nos entendieron esto y sobre todo que lo quieren aplicar porque también hay mucho de voluntad. No, es muy padre de que cuando tenemos que sacar algún reporte, que cuando tenemos que llenar declaraciones, todo nos cuadra perfectamente. ¿Hay alguna corrección? Respetemos el procedimiento para que todo aterrice donde debe aterrizar y que al rato no tengamos diferencias, aún así sean pequeñas, ¿verdad? No hay por qué tener diferencias. Hay empresas que cada empresa es diferente, hay empresas que tienen muchos trabajadores y pues que hay que tener a lo mejor un poco más de cuidado, ¿no? O los procedimientos tienen que ser un poco más rigurosos, pero finalmente, como lo hagas, como se te acomode, está bien, siempre y cuando sea el correcto, ¿no? Vamos con la sesión de preguntas y respuestas y pues ya después regresamos a la presentación. Muy bien. ¿Estaban habilitados o todavía no? ¿Todavía no? ¿Apenas están habilitadas? Bueno, están habilitando las preguntas. En lo que habilitan las preguntas y empiezan a preguntar, yo puedo hacerles algunos comentarios respecto del último tema que vamos a ver. Cuando veamos el tema del visor de nóminas para el patrón, pues de repente hay empresas que dicen, es un dolor de cabeza, Miguel, porque no entiendo dónde está. Bien, y empezamos a descartar y a hacer observaciones. Una de ellas es, oye, fecha de pago, ¿la manifestaste correctamente? Y luego la gente me asegura que sí, ¿verdad? Y cuando yo les pido el XML, les digo, mira, ¿qué dice aquí en tu fecha de pago? Son nóminas que pertenecen a junio. Y aquí tú me le pusiste mayo, julio, otro mes, vaya. Entonces, tú mismo le estás diciendo a la autoridad que pertenece a otro periodo. Y en las nóminas semanales, como que les pasa mucho eso. Como que ya brincamos de mes. Yo ya estoy timbrando la nómina en los primeros días de julio. Y así como el sistema ahorita que nos decía que tengo al 29 de junio, que fue cuando pagué, supongamos, yo ya le puse julio. Y ahí ya me generó un desfase. Son del mismo ejercicio, podemos cancelar, podemos corregir. ¿Qué pasa con comprobantes de años anteriores? Entonces tengamos mucho cuidado con eso, ¿no? Empezamos con Sergio. Dice Luis Padilla de Tijuana. Tengo un empleado con un salario mínimo de 312.41. Zona fronteriza, a él no se le debe descontar el IMSS. En deducciones, cabe aclarar que este empleado recibe los conceptos de bonos de puntualidad y asistencia. Por ello, no debe descontar cuotas del IMSS. ¿Esto es correcto? La pregunta es si le pago el concepto de prima dominical, ¿por qué no me descuenta las cuotas del IMSS si ese concepto no es bono? Lo que pasa es que en el artículo 36, déjame nomás buscarlo para no mentirte, según yo es el 36 de la Ley del Seguro Social, habla de que no se les hará descuento o a cargo del patrón íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en caso de que estos reciban como cuota diaria el salario mínimo. Ahí está el criterio. Están hablando del salario por cuota diaria y tú me estás hablando ya de otras percepciones adicionales.
hace poco, allí en Software Fácil también me acuerdo que por ahí había una consulta donde decían, es que en auditoría de patrones hay un criterio en específico. Bueno, pues sería bueno que nos compartieran ese criterio para efectos de que el sistema que los de soporte o los de desarrollo, perdón, pudieran hacer la modificación correcta, pero se están apegando al tema por cuota diaria, va en ese sentido. María Concepción, si la última nómina semanal se timbra hasta los primeros días del siguiente mes, ¿cuándo se paga el impuesto retenido? María, lo que manda es la fecha de pago. Tú me estás hablando que la última nómina se timbra. Yo no te preguntaría cuándo se timbró, yo te preguntaría cuándo se pagó. Si por ejemplo, oye, yo por ejemplo mañana no vengo a trabajar y nosotros pagamos cada día 30, porque pagamos por quincena, si la timbro el lunes, martes de la siguiente semana. Si yo la timbro el lunes, martes de la siguiente semana, que ya estamos en julio, qué bueno, pero yo tengo que poner fecha de pago junio. Y al ponerle fecha de pago junio, en el visor de nóminas, esa nómina pertenece a junio. Lo que manda es la fecha de pago. Miren, para que quede más claro, me tocó hace unos años hacer una declaración anual de una persona que estuvo trabajando para el SAT y le pagaron todo un año de salarios caídos. Todo un año. Ahí, como decía, el recibo de nómina. Imaginemos que se los pagaron hoy. La nómina abarca del 1 de julio al 15 de julio del 2022. Fecha de pago, 29 de junio de 2023. ¿Cuándo se generó la retención? 2023. Todo lo que manda la fecha de pago, ¿verdad? Marta Soto, los trabajadores deben de tener el régimen de sueldos, ya que algunos tienen sin obligaciones fiscales. Sí, para efectos del timbrado de sueldos. Acuérdense ahí en la información que nosotros pusimos del receptor, nos establece que debe de ser el régimen fiscal del receptor 605, sueldos, salarios e ingresos asimilados a salarios. Y si se fijan ahí en las observaciones, no establece que lo van a validar con el que tenga registrado el momento trabajador, y qué bueno. Porque hay muchos trabajadores que dicen, yo tengo el RFC y está mi constancia, está el código postal y todo, pero por algún motivo no tienen el régimen de sueldos y salarios. Entonces, qué bueno que de momento no es regla de validación. ¿Qué es lo recomendable? Que el trabajador dé de alta las obligaciones como deben de ser. Laura Elena García, en un pago de finiquito, ¿qué fecha se debe de poner en la fecha inicial del periodo de pago y fecha final del periodo? Puedes ponerle de un solo día, ¿verdad? Por ejemplo, si hoy yo le voy a pagar el finiquito a mi trabajador, puedes ponerle fecha inicial y fecha final del día de hoy sin problema. Alberto Martín, el código postal de la empresa que emite el comprobante, si es una sucursal, ¿debe de ser la sucursal correspondiente? Sí, así es. Fernando Aguilar, si el patrón no realizó el trámite de alta del trabajador ante el SAT en mi portal, ¿puede realizarlo de manera extemporánea? El trabajador inició a trabajar en el julio del 2022. Sí, sí lo puedes hacer, aunque ahí toma en cuenta el tema, fíjate, desde julio. Quiero entender entonces que no le han timbrado, porque ahí estamos hablando de alta. Alta es, o inscribir al trabajador es para el que no está inscrito. Entonces, el que no esté inscrito, pues lo vas a dar de alta. Pero si tú me dices, no, es que si le vengo timbrando nómina, entonces ese ya está inscrito. ¿Qué tenemos que hacer? Pues conseguir la constancia nada más, su RFC, para poder timbrarlo en la versión 4.0 con los datos del código postal y demás, ¿verdad? Adriana, buenas tardes. Sí hay mucho problema en el timbrado que originan diferencias, pero también las autoridades hacen cruces incorrectos y pretenden cobrar diferencias inexistentes. Las autoridades locales, por ejemplo, con respecto al impuesto sobre el nómina, que comparan con el IMSS y votan diferencias inexistentes, es una observación que pudiera comentar. Sí, sí, definitivamente, Adriana, también hay supuestos donde dicen, es que me estás considerando este punto y no es de esa manera. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que tener el soporte legal, el fundamento de todo lo que yo estoy haciendo para poder en determinado momento mostrar a la autoridad que yo estoy en lo correcto. Yo parto de un principio, hay que declarar lo que correctamente es y yo con los soportes y sustentos que tenga. Muy importante entonces hacer las cosas correctas. Este pequeño curso de nóminas o inclusive los de facturación que hemos dado y que a veces los hacemos de corto tiempo para que sean sencillos y que los puedan ver la mayor cantidad de personas posible, yo les digo, oigan, he llegado a empresas y está nomás el contador y por ahí otra persona. ¿Y dónde están los demás? Todo el personal involucrado en la emisión y recepción de comprobantes.
Ay, es que la que timbra la nómina no pudo estar, debe de estar aquí, necesitamos que sepa cuáles son las implicaciones y todo lo demás, ¿no? Entonces, tú tienes soporte y sobre eso lo hacemos, ¿no? Hola, buen día. ¿Qué pasa si al timbrar la nómina 4.0, 4 recibos están bien y uno no me permitió el timbrado? Habría que ver, María Medina, cuál es el motivo del por qué no, ¿verdad? Porque tú dices, están bien, sí, te debes de dar como una especie de alerta del por qué no te está permitiendo realizar el timbrado. Elisa Suárez, ¿qué sucede si el empleado no ha actualizado su domicilio en la constancia fiscal? ¿Se debe de timbrar con la versión 4.0 con el código postal de otro estado o se debe de esperar hasta que haga su cambio? Mira, Elisa, si tú ya tienes una constancia y el código postal viene de otro lugar, porque a veces a muchos así les parece de que es el domicilio del patrón anterior y el patrón anterior tiene su domicilio en la Ciudad de México y yo estoy en Guadalajara y demás, tú pones el código postal. No te quedes sin timbrar. Oye, yo estoy manifestando el dato que tiene el trabajador ahí. Sí tendrá el trabajador que actualizar su información y demás, adelante, pero de momento tú pones ese. El no timbrar te va a traer diferencias. Mirna Cantú, ¿qué recomienda si hay error en el régimen fiscal del patrón por cambio con los recibos de nómina timbrados? Gracias. Me imagino, Mirna, que no sé si tengas el caso de que yo era reciclo, persona moral y ahora soy título 2, pero la autoridad no me hizo el cambio sino hasta ahorita, ¿verdad? Se supone que yo por cada ejercicio yo debería tener los comprobantes que pertenezcan a mi régimen fiscal. Pero también estoy consciente yo, imagínate, ponte, ahorita me estás hablando de nómina, donde tú tienes el poder, ¿verdad? Pero ahora ponte a pensar en los comprobantes que ya emitiste por tus ventas, donde le emitiste a quién sabe cuántos números de clientes comprobantes, donde tú dices que eras reciclo persona moral y resulta que ahora eres título 2 porque la autoridad te hizo un cambio X o Y. Sí tienes la opción de poderlo modificar y cambiar o de dejarlo como estaba y en su momento aclarar con la autoridad. Yo creo que en el de nómina sí lo pudieras realizar y puedes hacer modificaciones y puedes retirar y estamos en el ejercicio, no pasa nada. Pero en el otro tipo de comprobante, dependes del tercero. Yo como receptor del comprobante, yo te diría, no, hombre, por mí está bien que tú tuvieras otro régimen o que cambiaste otro régimen, a mí no me metas en tus broncas, yo no quiero tener problemas al rato con mi tema de deducibilidad o de aclarar situaciones ante la autoridad porque me vas a emitir el comprobante después. Pero el de nómina, claro que sí se pudiera. Y si lo haces, no te pasa nada. Siempre y cuando la fecha del aviso o del cambio quede con fecha del 1 de enero, ¿verdad? Para que tú hagas la modificación desde enero. Oscar Hernández, en el tema de las nóminas del sector primario agrícola existe una facilidad del sector al pagar el 4% a la base de sueldos. Son empleados temporales de cortos días de apoyo al cultivo. ¿Debo aplicarlos con este proceso? CFDI 4.0 de nómina. Tal parece, me pedirá el complemento el dato IMSS y solo por facilidades es una lista de raya. ¿Puede comentarme algo del tema? Lo que pasa es que aunque sean trabajadores eventuales o temporales, yo tengo que hacer un timbrado. Y al hacer un timbrado, entonces, yo necesito la información de los trabajadores. De ahí que se les pusieron en las alternativas para efectos de que preocúpate por tener la información de una u otra manera. Y si no, pues simple y sencillamente que sepas cuáles son las implicaciones, ¿verdad? Yo el que les comentaba de la construcción, que les digo, oye, pues es que dicen que duraron 2 semanas y ya no obtuve la información, ya les pagué, la obra no la puedo detener. Pero yo estoy consciente entonces que tengo ese problema y que no voy a hacer deducible esas nóminas. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con los requisitos del timbrado. No existe, Alberto Martín pregunta, ¿no existe reglamento del periodo para timbrar la nómina? ¿Puedo timbrar en cualquier momento? Mira, Alberto, a través de reglas nos han dicho que dependiendo del número de trabajadores o asimilados que yo tengo días adicionales una vez de que yo haya pagado para hacer el timbrado de la nómina. Pero también es cierto que en el artículo 54 del reglamento de ISR, pues nos da el plazo de hasta la fecha en que yo deba presentar declaración anual. Entonces, muchos de los contribuyentes nos hemos apegado a ese. Por ahí la autoridad saca reglas de miscelánea y nos da a veces fechas de febrero, o sea, anterior a la fecha en que yo deba presentar declaración anual, o marzo, hablando de personas físicas inclusive. Pero yo te digo, pues el artículo 54 del reglamento lo tienes, donde nos dan chance hasta esa fecha. Hay personas que me han dicho, oye, Miguel, fíjate que no hemos timbrado la nómina del año 2022. Pues tímbrala, más vale tenerla, ¿verdad? Pero en un estricto sentido, ya se te pasó el plazo para los requisitos de las deducciones. Entonces, poco a poco la autoridad nos va obligando y también se va volviendo más eficiente. La autoridad ya detecta de que, oye, estás mal, no me timbraste,
o no coinciden esto con esto, porque hacen cruces de información. Adriana Gómez, buenas tardes, estoy checando mi CFDI de nóminas. Estoy por 605 y no tienen fecha de pago. Solo dice forma de pago 99, pago en una sola exhibición. ¿Es válido mi recibo de nómina? ¿Ese de quién era? ¿De Adrián? Adriana Gómez. Dice, no, pues, y no tiene fecha de pago. Solo dice forma de pago 99. Pago una sola exhibición. ¿Es válido? A ver, no, pero aún así, Adriana, si estás viendo el CFDI, acuérdate que hay un apartado del comprobante y otro apartado del complemento. Debe de haber fecha de pago. Chécate en el complemento. Es más, cuando abres el XML, ponle control F de find, control V de buscar y ponle ahí fecha pago y te va a llevar al complemento a la fecha de pago en específico. Si tú dices, si estás viendo la parte de arriba, efectivamente no la tiene, pero no, aunque sea versión 3.3, tienes que tener fecha de pago. Sí debe tener. Fecha, pago, ahí está, mira. Ahí Ricardo lo está buscando como fecha pago, ¿no? Le puse fecha nada más y aquí me aparecen las opciones. Bien. Fecha pago inicial, etc. Edgar, faltan todavía algunas preguntas. Vamos ahorita, voy a seguir yo con las que ya están ahorita. Continúo, si quieres vamos poniéndole un freno mientras ahí. Y de todos modos al final volvemos a abrir sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Pero seguimos con las que tenemos aquí. Leopoldo Morales, mi última nómina la pagué el 29 de junio de 2023. ¿Todavía la puedo timbrar con la versión 3.3? Sí, hoy y mañana nada más, ¿verdad? Porque ya el día 1 de julio, la única versión para timbrar es la 4.0. Horacio Enríquez, en algunas ocasiones los datos precargados de retenciones en las plataformas del SAT datan de una fecha anterior al cierre del mes y por tanto la cifra de retenciones es menor a la que tengo en contabilidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto, al entero? Bien. ¿Pago lo que está precargado o lo que tengo en contabilidad? Bien, qué buena pregunta y muy importante que siempre que estemos verificando información, chequemos la fecha de corte. Ejemplo, imaginemos que ahorita yo estoy haciendo el entero de retenciones de mayo. Y yo digo, oye, en mayo veo el visor de nóminas y me parece que son 100,000 pesos. Pero la fecha de corte que tiene la información es el 25 de junio. Y el día de ayer yo timbré una nómina que le puse fecha de pago del mes anterior. Entonces yo sé que el visor de nómina me muestra 100,000, pero hay una nómina, imaginemos que son 5,000 pesos de retención, que tiene otros 5,000 pesos más. ¿Qué es lo que yo voy a declarar? 105,000. Oye, pero el visor dice 100,000, momentáneamente, deja que se actualice y te va a poner 105,000. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que voy a declarar? Lo que correctamente es. Y qué bueno que tú comentas, Horacio, esa parte de la fecha de corte de la información. Entonces tú dices, ¿qué pongo? Lo que tengo en contabilidad, en el entendido que lo que tienes en contabilidad es lo correcto porque tú ya contabilizaste los ajustes y los recibos que timbraste después y demás. Efectivamente, de momento no te va a coincidir el visor de nómina, pero deja que se actualice y entonces te va a coincidir otra vez. Judith García, en el visor de nómina me envía diferencias en la retención y es por los ajustes tanto de subsidio que no le correspondía como ICR ajustado con subsidio. ¿Cuál es el registro contable de esos ajustes? Híjole, Judith, fíjate que yo utilizo dos cuentas para el registro del ajuste del subsidio. O van al subsidio para el empleo entregado, que es un activo, y voy a la retención de ISR, que es un pasivo. Ahí es donde van todos mis ajustes. Me doy cuenta en muchas empresas que me decían, es que Miguel no nos da. Y yo decía, no te da justamente porque no me contabilizaste bien la última nómina que me habla de los ajustes. Me lo mandaban todo de diferencias varias a cuentas de resultados. Y yo, espérame, hay que interpretar cada rubro a dónde va. Yo utilizo la de subsidio para el empleo entregado, por ahí viene un rubro en específico que no correspondía, a esa me afecta subsidio. Las demás, contabilízalas en retenciones de ISR y vas a ver que te va a dar la cantidad. He hecho muchos casos en específico con el ajuste de nómina, que ya ahorita tenemos menos, ¿no? Ya por el tema de lo del subsidio, ustedes saben todo lo que conlleva. Sigue habiendo casos, claro que sí, pero va en el tema de retenciones de ISR o en el subsidio para el empleo, no hay más. Vamos a continuar con otra parte y ahorita volvemos otra vez con la sesión de preguntas y respuestas. A ver, Ricardo, si puedes poner la presentación, por favor. Ya no quedan tantas láminas, pero sí hay varios comentarios al respecto. Dale un clic ahí para que me ambiente esto, ¿no? Bien, fíjense. El siguiente tema es el visor de nóminas y de asimilados.
Yo ahí les pongo una impresión de pantalla sencillita donde les pongo, pues, lo que nos muestra el visor de nóminas, total de la nómina exenta, el impuesto retenido, el impuesto enterado, la diferencia si es que hubiera y el número de trabajadores. Si se fijan ahí, hay diferencia en el mes de mayo de 324 pesos, 325. Quiere decir que yo retuve 22,445 y solamente enteramos 22,121. Hay una diferencia. Esto es lo que yo tengo que estar monitoreando y estar verificando. También tomen en cuenta, me ha pasado con empresas, ¿verdad? Mira, Miguel, en mayo pagamos de menos 10,000, pero en junio se pagaron exactamente esos 10,000 de más. Es que es por la fecha de pago y demás. Sí, pero aguas con eso. ¿Por qué? Porque si yo pago de más, tengo un pago de lo indebido. Y la manera de recuperar el pago de lo indebido, hablando de las retenciones de ISR de asimilados, es o solicítalo en devolución o aplícalo en compensación, pero contra ISR propio, contra ISR retenido, contra retenciones no se puede. Entonces hemos llegado a empresas donde me dicen, ahorita yo le estoy hablando de una cantidad de 300 pesos, de 10,000 pesos, que a lo mejor alguna empresa diría, no pasa nada, los pagamos y solicitamos devolución. Pero hemos llegado a empresas donde, oye, la diferencia que traemos en un mes son 100,000 pesos. En un mes pagamos 100,000 de más y en otro tenemos 100,000 de menos. Debemos 100,000 y del otro tenemos un pago de lo indebido y no podemos compensar entre sí. Anteriormente, hasta el 2018, con la compensación universal se podía. Qué padre era, ¿verdad? Ah, me equivoqué, presento complementaria, reflejo el pago de lo indebido y compensamos. Eso ya no se puede. De ahí otra vez la importancia de hacer el cruce de información. Sé que a veces el visor de nóminas transcurrieron días y no te muestra la información, pero lo ideal o lo más recomendable es de que terminamos el mes, tratar de timbrar dentro de los periodos establecidos para esperar a que se actualice el visor de nóminas y que me muestre si ahí tuviera diferencias. Y desde ahí yo digo, oye, pues no hay nómina después de la fecha de corte, no hay ajustes, no hay nada, ¿por qué traigo diferencias? Y desde ahí lo checas y que sepas qué puedes hacer y no poder presentar complementarias y demás, ¿no? O hay unas personas que me decían, oye, ¿y si cancelo los recibos de nómina para ajustar y que todo quede así y demás y mejor me adapto a lo que está ahí en el visor? ¿De qué años son? Ah, son de años pasados. Aguas con el tema de cancelación de CFDIs en general de años anteriores. En el de asimilados lo vas a encontrar muy similar, ¿verdad? No hay exentos aquí, pero va a ser el total de asimilados, el impuesto retenido, el enterado, la diferencia y el número de trabajadores o asimilados, vaya en este caso. Yo les pongo algunos puntos como de observación y vamos comentando. Ya el primero ya lo comenté, no se manifestó correctamente la fecha de pago en el CFDI de nómina. No se consideró ajuste de ISR o de subsidio para el empleo entero de la retención de ISR. Eran una de las preguntas que me hacían. Oye, ¿cómo le hago? Bueno, es que cuando tú contabilizas, tienes que afectar las de ISR que correspondan. Una de las maneras que a mí me ha funcionado poderle explicar a la gente por qué se dan las diferencias no es agarrar la nómina en global, sino la de un trabajador en particular. Y sobre todo las que son semanales. Yo hago la nómina de la semana 1 del trabajador, ¿verdad? Hablemos de un trabajador nada más. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. De la semana 1 a la semana 4 me cuadra perfectamente. Y en la semana 5 es donde se da el ajuste. Lo bueno en el sistema de nóminas de software fácil es de que nos da un desglose muy padre de cuáles son los conceptos que se afectaron, vaya. Y te dice ahí cómo se llegó a esas cantidades, ¿no? Hay otros sistemas que yo he visto que me dicen, oye, ¿y cómo llega a esta cantidad? Le digo, no sé, yo ya lo hice manualmente y no llego, no sé qué criterios estén utilizando. Y hablas con los mismos del soporte y demás y no te saben explicar. Hicieron alguna programación que a lo mejor tampoco ellos entienden, ¿no? Entonces, la importancia de tener el desglose, la verdad es que ayuda muchísimo. 3. No se manifestaron las claves de percepciones correctamente en el CFDI de nóminas. O se plasmaron como exentas, pero se les asignó una clave que es grabada. Lo que les comenté hace rato del permiso con goce de sueldo por paternidad. Lo pusieron exento, pero le asignas una clave que es grabada, de acuerdo a la matriz. Dice la matriz, pues mucho gusto que me le pongas que el concepto es exento, tú solito me estás diciendo que es grabado. Entonces no esperes verlo en la suma de los exentos. No se consideró que se pagó PTU y que se encuentra en la relación total de la nómina exenta y total de nómina y nómina exenta. De repente me decían, oye Miguel, veníamos todo bien, enero, febrero, marzo, y fíjate que en mayo ya no me cuadra el visor de nóminas con lo que yo tengo en contabilidad. Y le digo, ¿pagaron PTU, verdad? Sí. ¿Ya le descontaste del total de la nómina la PTU que pagamos? Ay, de veras, es que eso faltaba. Sí, porque eso
Esa PTU que pagamos no la mandas a resultados otra vez. La utilizas para cancelar el pasivo que generaste en el año pasado. Y estás matando el pasivo. Ah, perfecto. Existen conceptos timbrados en el CFDI que para el trabajador son un ingreso, pero que el patrón no puede deducir. Propinas, vales de despensa. Tenemos un cliente que es un restaurante y ya nos entendieron esta parte de que las propinas, de acuerdo a un criterio normativo, es un ingreso grabado para el trabajador y que hay que timbrárselo y demás. Pues sí, pero aunque parezca como percepción, no quiere decir que el patrón no pueda ser deducible y yo tengo que estar haciendo esa separación. Por ahí se genera el pasivo porque se les debe y finalmente ya de ahí se va matando cuando se hace el timbrado, ¿no? O por ejemplo, oye, yo le doy vales de despensa a mis trabajadores, pero no cumplo con los requisitos de dárselos en monederos electrónicos y por lo tanto para mí patrón no es deducible, pero para ellos es un ingreso. Ah, entonces tenemos que hacer esa separación. No se consideró que se timbró un periodo extraordinario. No, Miguel, ya le dimos vueltas, son 2 nóminas nada más, la primera y la segunda quincena, y no nos da. A ver, vamos sacando un reporte desde la página del SAT y con los XML y demás, y luego ya empezamos. Oye, ¿cuántos trabajadores dices que tienes? 20 nomás. Entonces tendría que haber 40 recibos timbrados, ¿verdad? Sí, hay 60. Ay, de veras, se nos olvidó que pagamos en un periodo extraordinario el aguinaldo, la prima vacacional o cualquier otro bono, la PTU, lo que sea, ¿no? Entonces, consideremos esos periodos extraordinarios. Otro que también pasa mucho, se contabilizó un reporte de nóminas que no era el definitivo. Pues resulta que Edgar se encarga de hacer el previo de la nómina y luego se la pasa a Ricardo para su revisión y Ricardo autoriza, me la pasan a mí para pagar y yo se la paso a otra persona para contabilizar. O mismo Ricardo se la pasa al de contabilidad y a mí para que pague porque dice que ya está autorizada. Y luego resulta que el que genera la nómina hizo una modificación y ya no seguimos el procedimiento con todos los demás. O a lo mejor sí se hizo la modificación, se le pasó a Ricardo, Ricardo la autoriza y paga las diferencias, ya se pagaron y nunca se le pasó al que contabilizó. Esto sucede en las empresas o grupos de empresas donde existen esos departamentos donde hay diferentes, o no departamentos propiamente, sino diferentes personas y que todas colaboran para el registro de la nómina, vaya. Donde se me hace más increíble es donde, oye, ¿y aquí quién se encarga de hacer el previo de la nómina? Yo. ¿Y quién la paga? Yo. ¿Y quién la contabiliza? Yo. ¿Y por qué diferencias? Si tú eres el que hiciste todo el procedimiento. Entonces, esa es la parte es orden. Mucho se traduce en orden y disciplina, ¿no? ¿Qué más? Hay que hacer cruces de información. Hace rato les decía, qué padre cuando nadie se da cuenta de nada. Pero ahora, si yo digo que timbré nómina, pues yo cuando tenga mis percepciones de nómina, chécalo con el reporte de nómina, pero la timbrada. Chécalo con el visor de nóminas y contra lo que registramos en contabilidad. A veces llegamos y les digo, oye, ¿me puedes decir por favor en nómina cuánto tenemos en contabilidad? Imagínate un escenario sencillito donde toda la nómina la mandamos a resultados. Y tengo dividido una más nómina exenta y grabada. Sí, con los conceptos que tú quieras, pero grabada y exenta. Oye, en el visor de nóminas, al mes de mayo, si hacemos la suma, pues me aparece que tenemos 500,000 pesos en total de la nómina, grabada y exenta. ¿Y por qué tú en contabilidad tienes 350,000 pesos? O 480, o sea, una cantidad diferente. Tienes que llegar a los 500. Tienes que llegar a la misma cantidad. Retenciones de la nómina. Hay que tomar en cuenta el ajuste del ISR y del subsidio para el empleo. Hay que compararlo con el visor de nómina y también con el registro de contabilidad. La PTU. El timbrado de la PTU checa la retención, o más bien el entero la retención de ISR, tu papel de trabajo para la determinación de ISR, porque ellos también la consideramos, el registro que debes de tener en contabilidad y verifica que no vuelvas a enviar a la cuenta de resultados, vaya, que no me estés duplicando otra vez esa deducción, ¿no? Porque realmente la PTU no es una deducción, es un concepto que podemos disminuir para la determinación del resultado fiscal, ¿verdad? Cuando registras la nómina en diferentes rubros, en activo, en resultados, centros de costo. ¿Cómo es eso, Miguel? Sí, pues resulta que si yo estoy contabilizando bajo el método de inventarios perpetuos, pues yo tengo los elementos del costo y en el inventario tengo la mano de obra, la materia prima y los gastos indirectos de fabricación. Entonces hay mano de obra que es costo y hay mano de obra que va a gastos, ¿verdad? O lo tengo en diferentes centros de costos sucursales y demás. Entonces hay que hacer la sumatoria para llegar a un gran total. Porque acuérdate que la nómina, aunque tengas varias sucursales o diferentes rubros, vaya, tú haces un timbrado y ante el SAT es una sola declaración, vaya. Entonces,
necesitamos realizar cruces de información. Hay que cerciorarnos de que lo que estamos nosotros timbrando, pagando, contabilizando es lo correcto, que tu prellenado de las declaraciones se va a hacer en base a esa información que nosotros estamos generando. Ya nos dimos cuenta a estas alturas que todos somos unos trabajadores de la autoridad. Cada vez que emitimos un recibo de nómina, que hacemos una factura, pedimos una factura, estamos alimentando una base de datos enorme de la autoridad y les ha permitido a ellos una recaudación más eficiente. Las cartas de invitación no nos dejan de llegar. Las cartas de invitación han sido gracias a la misma información que nosotros como contribuyentes, como usuarios, como contadores hemos generado. Bien, acuérdense ustedes que dentro de los supuestos donde yo puedo cancelar el CFDI sin pedirle permiso al receptor, se encuentra el de la nómina. No, y qué bueno, ¿no? Imagínate pedirle a las maquiladoras allá en el norte, pedirle permiso a sus 10,000 trabajadores de que, oye, perdón, nos equivocamos, vamos a cancelar la nómina, ¿no? Además, la nómina, para quien timbra, pues representa una deducción y por lo tanto, pues habrá un interés en que la nómina quede timbrada, independientemente de las demás obligaciones que existan de timbrar la nómina, ¿no? Tomen en cuenta el plazo para cancelar los CFDIs. Los CFDIs solamente pueden cancelarse en el ejercicio en el que se expide. Y obviamente cuando el receptor acepte la cancelación en los supuestos donde tenga que aceptar cancelación. A través de reglas nos dan chance de que yo cancele los CFDIs. ¿Cuáles? Pues el que proceda a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar la declaración anual. No aplica para los CFDI globales del reciclo personas físicas. Y acuérdense que tenemos infracciones y sanciones. Por la infracción es no cancelar comprobantes de ingresos cuando se hayan emitido por errores o sin causa justificada o cancelarlos fuera del plazo establecido. Ahí habla del ingreso. Y la multa es del 5 al 10% del monto de cada comprobante fiscal, ¿no? Entonces, sí tengamos cuidado los temas de deducibilidad, los temas de acreditamiento y los temas de infracciones y sanciones, ¿no? Ahí quedan, perdón, para ustedes, las redes sociales, que seguramente van a encontrar bastante información al respecto de ciertas notas que se publican y de información fiscal en general. Vamos, por favor, Edgar, con la última sesión de preguntas y respuestas. Ricardo, y si me ayudas también, por favor. Fíjense que yo creo que con lo comentado hasta ahorita, tienen ustedes perfectamente los elementos mínimos indispensables para saber qué requerimos, dónde podemos obtener la información de los trabajadores, o qué requerimos de los trabajadores y dónde podemos obtener esa información, y para timbrar con la versión 4.0. Que sufrimos este tipo de cambios como que nos causan cierta incomodidad, pero nosotros como contadores, de eso se trata nuestra carrera, ¿verdad? Como decíamos antes, lo único constante en nuestra vida es el cambio, ¿no? Entonces, de repente quisiéramos que todo fuera plano, no es así. Y a veces entre más pronto migremos, pues son menos los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Hay empresas ahorita que me dicen, Miguel, cuando yo les decía, pues es que fíjate que el timbrado de la nómina, no, ya lo tenemos, ya estamos con eso. A nosotros ya ese punto ya lo tenemos cubierto. Pasemos a otro tipo de situaciones que todavía tenemos, hay que corregir, pulir y demás, pero ese ya está. Muy bien, Guadalupe Soto pregunta, por ejemplo, si yo en abril tenía que tener 120 recibos de nómina y en el visor solo me aparecen 80, pues al momento de validar, los recibos en el SAT están vigentes todos, ahí, ¿qué es lo que tengo? Ahí, ¿qué fue lo que pasó? El visor puede tener error, ya que el mes siguiente consideró perfectamente las semanas timbradas, solo fue en el mes de abril. Mira, Guadalupe, sí, claro que sí puede haber error del visor. Yo nada más no voy a meter las manos al fuego por la página del SAT y por las fallas que he tenido y demás. Yo solamente sí les he comentado que en mi experiencia, con todos los casos que me ha tocado analizar de las empresas que asesoramos y de otros colegas contadores, llevo más de 2 años donde no he encontrado diferencias. Siempre la diferencia ha sido porque, ay, es que ¿sabes qué? Nos equivocamos y le pusimos una fecha de pago diferente. Ay, ¿sabes qué? Nos equivocamos y este concepto en lugar de timbrarlo como grabado, lo timbramos como exento o viceversa, ¿no? Pero todo aterriza en que el SAT nos está mostrando la información que nosotros generamos. Si tú me dices, no, Miguel, ya lo checamos de 1000 maneras y demás, y no es de esa manera, ok, es uno de los errores del SAT, yo nomás te platico. Las personas que me han dicho, ya lo chequé, Miguel, ya lo verificamos, ya lo vimos,
y luego les digo, dame chance de yo ayudarte a checarlo, resulta que encontramos que sí había un problema dentro de la empresa. Entonces, no estoy diciendo que no te creo, Guadalupe, o cosas por el estilo, simplemente chequenlo bien, y si es así, tú vas a tener el soporte documental de todo, y tú debes de enterar lo que correctamente es en base al timbrado. Muy bien. Leti Montes, ¿dónde podemos encontrar las claves de las percepciones y las claves de las deducciones? Métete, por favor, Ricardo, a la página del SAT. Dentro de la página del SAT, vete aquí a donde dice factura electrónica, mi sitio de factura. Y dentro de mi sitio, dale emite y vete a complementos de factura. Dentro de complementos de factura nos va a habilitar un listado. Del lado derecho está el de nóminas, aquí todos más, ese. Está fallando la página, pero es ahí en recibo de pago de nómina. Sí, también yo lo estoy tratando de abrir acá en mi computadora, está un poco lento. A mí sí me abrió acá finalmente. Recibo de pago de nómina, vuelve a ingresar, ahí está ya, dale iniciar. Y ahí van a encontrar toda la información. Más para abajo aparecen ahí los catálogos del complemento. Ese es el archivo de Excel. Ahí lo van a encontrar. Y donde yo les decía del tema de la matriz y demás, en el primer rubro que es la guía de llenado, no, esta es la 3.3, el de abajo, la guía de llenado 4.0, ahí van a encontrar la matriz donde vienen las percepciones y las deducciones. En el de Excel y en la matriz que te va a indicar lo que son grabados y los que son exentos. Muy bien. Marisela Flores, buenas tardes, ¿pueden ayudarme para darme la ruta para el visor del SAT? Sí, en la página del SAT, mete otra vez a la página del SAT. En la página del SAT, váyanse al rubro de declaraciones. Acá de este lado. Declaraciones. Ver más o declaraciones otra vez. O sea, sobre el icono de declaraciones o ver más, como quiera que sea, donde ustedes quieran. Y más para abajo hay un rubro que dice visores. Ahí está, visores. Ahí está el visor, bueno, me metí aquí a personas físicas, aparece el visor de deducciones personales, pero también el visor de nóminas para el patrón. Ahí aparece. Y Alberto Martín, las cancelaciones fuera del ejercicio proceden aunque no nos impongan multa. Aunque nos impongan multa. Sí, o sea, en un momento la infracción se comete cancelar fuera del plazo establecido y habrá una sanción, ¿verdad? Pero claro que pudiera proceder la cancelación, porque más bien ahí dice que no procede, dice que nos hacemos acreedor a una multa, ¿verdad? Habrá que ver primero, no me ha tocado intentar y qué bueno que no he tenido la necesidad de hacerlo, pero habrá que ver si el sistema del SAT nos permite hacer la cancelación de periodos anteriores. Yo con los que me he encontrado que no me permite son, por ejemplo, con las facturas de público en general, global del reciclo. Oye, Miguel, no me deja cancelar una factura. ¿De qué año es? De este año. Ay, ¿por qué? A ver, déjame verla. Ya empiezo a ver, digo, es que sabes qué es la factura global. La factura global hay un plazo. A más tardar el día 17 del mes siguiente el que se emitió, y eso ya no te permite cancelarlo. No, aunque quieras, no puedes. Entonces, aunque tú dijeras, no importa que me pongan la multa, no se puede. Habrá que ver si el otro tipo de facturas si te lo permite, si no nada más está el bloqueo en la página del SAT, si desde el PAC se puede, no sé. Eso lo tendrías tú que validar o tratar de intentar, vaya, si es que estás con un caso así, pero más bien la infracción es cancelar fuera del plazo establecido, no establece que no proceda. Que de hecho hay supuestos donde nos deben dar chance, ¿no? Que dice la autoridad, yo ya les di chance, les di hasta el 31 de diciembre del año pasado para que me cancelaran todo lo anterior. Por ahí me llegó una cartita de invitación que arreglamos de un colega contador donde me decía, es que Miguel, emitimos una factura por un apoyo económico que recibimos. Y resulta que después nos pidieron otra y que canceláramos la anterior, pero nunca aceptaron la cancelación de la anterior. La verdad se nos pasó, no nos dimos cuenta y ahorita tengo 2 facturas emitidas. Solamente percibí el apoyo económico una vez, no 2 veces. Entonces, y además es un ingreso que de acuerdo a la ley y cumpliendo con requisitos no es un ingreso acumulable. No voy a hacer deducible las erogaciones que yo haga con ese apoyo económico, pero de entrada no es un ingreso acumulable. Y le dimos contestación así a la carta. Y me decían, intentamos cancelar. Le digo, yo te diría que no, porque no tienes un impacto en cuanto a la acumulación y estamos fuera del plazo establecido. Imagínate que si nos dejan, ya nos vamos a hacer acreedor a la multa, ¿no? Alberto Martín, el saldo a favor por pago de lo indebido de asimilados puede acreditarse en contra del ISR propio. Sí, si yo tengo un pago del indebido de ISR, llámese ISR retenido por salarios, por asimilados, por dividendos, por intereses, el que quieras, paga contra ISR propio. Y María del Rosario, la validación de los RFCs, ¿dónde se realiza? Si te refieres al programa, María, es aquí en el apartado de
formatos, y aquí está la opción de validación masiva para el CFDI 4.0. Al tú generar el archivo, el propio sistema te da lo que es el nombre del archivo, la ruta donde se va a guardar, y al ponerle grabar, te va a dar la ruta para que tú puedas ingresar y hacer la validación de dicho archivo. Ahorita ahí como que está presentando. La página estaba intermitente y sobre todo en estos últimos días. Ya quiero saber ahorita que muchas personas van a querer todavía estar timbrando con la versión 3.3 y demás. Mira, si ya timbramos en el mes siguiente, pues ya lo haremos con la 4.0 y ya, ¿no? Entonces ya aquí tú ingresas y haces el seguimiento, ¿no? Pones la contraseña, le pones continuar y ya cargas el archivo correspondiente. Gabriela Pulido, en el caso del CFDI de fecha 2022, entonces ya no puedo cancelar o sustituir en 2023. O sea, me equivoqué en un dato y necesito cancelar y sustituir por el correcto. Así es, porque acuérdense que hay un plazo para cancelar, ¿verdad? De ahí la importancia otra vez de estar revisando los comprobantes pues en cada periodo, ¿no? La fecha que yo tengo para cancelar es en el ejercicio en el que se emitió o a más tardar en el día en que o el mes en el que el contribuyente debe presentar la declaración del ejercicio. Quiere decir que los comprobantes de 2023 ahorita pueden cancelarse y hasta a marzo o abril del siguiente año, ¿verdad? Pero ya los del 2022 ya no, por las limitantes que existen. Y todo esto fue a raíz de la pandemia y de que se hicieron varias cancelaciones, y en la exposición de motivos pone la autoridad de que, o los legisladores, de que cuando había facultades de comprobación, se detectaba que el contribuyente cancelaba comprobantes y que la autoridad se quedaba sin elementos para poder fiscalizarlo de manera correcta. Bien. Pues miren, por ahí alguien comentaba del material, sí, ahí lo pueden descargar, ahí está, dice documentos 03 CFDI nómina versión 4.0, descárguenlo para que lo tengan como consulta. De todos modos, si no, se los hacen llegar junto con el video cuando ya lo editen y se los puedan proporcionar a ustedes. Como siempre, pues la recomendación es de que ya no hay de otra. Todavía en los cursos pasados decíamos, ya vayan migrando, aquí ya no hay de otra, pues ya estamos, ya el plazo se nos vino encima. Habrá gente que diga, yo te la timbro mañana a la 3.3 porque me faltan los códigos postales de un trabajador, pero ya con los tips que vimos ahorita de cuáles son las maneras o alternativas de que yo puedo tener la información de mis trabajadores, a lo mejor ya para la siguiente nómina que timbres ya tienes la información. Entonces, háganlo, cada quien verá el supuesto en el que se encuentra y en la medida de lo posible, pues a cada trabajador que vayas contratando, que sea un requisito más, ¿verdad? Que cuentes con el RFC. Tenemos obligación de tener RFC, fue una también de las modificaciones, si mal no recuerdo, en el 2022, de que toda persona mayor de 18 años tiene que contar con el RFC. Entonces, poco a poco ya estamos, ya nos están obligando, va a llegar el momento donde ya muy común será de que todo el mundo ya tenga su RFC, ¿no? Siempre estar insistiendo con el trabajador de que lo mantenga actualizado, porque si por ahí sucede que algún trabajador cambió de domicilio y no te avisó y hay cambio de código postal, pues no vas a poder timbrar la nómina a ese trabajador. Y vas a decir, oye, veníamos timbrando el bien y ahora ya no. En esa quincena lo agarras al trabajador y le dices, a ver, oye, ¿qué pasó? ¿Hiciste alguna modificación? A lo mejor en ese momento es más fácil que te lo diga, a que digas, es que tenemos 6 meses sin timbrar la nómina y ya le pregunté al trabajador y me dice que él no ha cambiado de domicilio y no se acuerda que hace 6 meses hizo un cambio, ¿no? Entonces, la importancia de llevar las cosas en tiempo. Pues no me queda más que agradecer, como siempre, a Software Fácil por la invitación, a todo el personal de Software Fácil que está involucrado en la transmisión, y Ricardo, pues como siempre, muchas gracias por tus aportaciones y por ayudarnos con el tema práctico del sistema. Muchas gracias, Miguel, un placer. Gracias, hasta luego.